Buen día a todos, mi nombre es Samuel y yo les voy a hablar sobre los lenguajes regulares. ¿Por qué los llamamos lenguajes regulares? Pues estos son los más sencillos, ya que contienen regularidades o repeticiones en cada uno de sus componentes. También estos se pueden generar a partir de los lenguajes básicos, con la aplicación de las operaciones como sería la unión, la concatenación y de la estrella de Klein o un número finito de veces. También los podemos conocer como lenguajes formales, las cuales son un conjunto de cadenas finitas de símbolos primitivos. Un ejemplo utilizando estas operaciones, por ejemplo la unión, si L sub 1 y L sub 2 son regulares, entonces la unión de L sub 1 y L sub 2 también sería regular. La concatenación, si L sub 1 y L sub 2 son regulares, entonces L sub 1, L sub 2 sería regular también. Y de igual forma aplicaría con la cerradura de estrella o estrella de Klein. Si L es regular, entonces L asterisco sería regular también. Eh, los lenguajes formales están formados por un alfabeto, que ésta se forma por un conjunto no vacío de símbolos, y una gramática, la cual es un conjunto finito de reglas para formar cadenas finitas juntando símbolos del alfabeto. Un ejemplo de un lenguaje formal sería el lenguaje número. Es simplemente un conjunto infinito de cadenas finitas que forman con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Hablando un poco de la gramática, hay que tener en cuenta que en la gramática hay una jerarquía que clasificó Chomsky, las cuales serían tipo 3 las gramáticas regulares, quienes generan lenguajes regulares y su automata será finito. Tipo 2, donde las gramáticas son incontextuales o context free, que generan lenguajes incontextuales, las cuales el autómata será no determinista, como un autómata pushdown, y estas se resolverían de forma descendente. También está la tipo 1, que es la gramática contextual, que genera lenguajes contextuales y donde la máquina será no determinista, y esta la tendrá o el resultado de esta será de forma lineal. Y los tipo 0, que serían las gramáticas libres, que generan lenguajes sin ningún tipo de restricción. Estos tipos se resuelven mediante las máquinas de Turing. Hay que tener en cuenta que todos estos tipos de gramáticas también se resuelven con las máquinas de Turing. Pero, ¿qué son las máquinas de Turing? Pues una definición corta sería que esta es una máquina que se destina a simular cualquier algoritmo informático sin importar la complejidad. También hay que tener en cuenta que cuando menor sea el tipo de gramática, de jerarquía en este caso, mayor será el poder expresivo del lenguaje generado y más complejo será su tratamiento por parte de la máquina. Retomando un poco el tema de los lenguajes regulares, algunas de las características que debe tener un lenguaje regular serían eh, gramáticas regulares, en donde estas se obtendrán todas las cadenas de símbolos que le pertenecen. Los autómatas finitos, en el cual estas se sabrá si una cadena de símbolos pertenece a este o no, por expresiones regulares, en el cual estas se pueden expresar de una forma compacta o simplificada, como todas las cadenas de símbolos que le pertenecen. Eh, Gracias a estas características se puede facilitar mucho en el tratamiento computacional, ya que un lenguaje regular puede ser presentado por un autómata finito o no determinista, o un autómata finito determinista. Muchas gracias por su atención, espero que se haya entendido mi tema. Ahora los dejo con mi compañero, que les hablará sobre las expresiones regulares. ¿Qué tal todos? Mi nombre es Sebastián y yo les voy a estar hablando de lo que son las expresiones regulares. Primero que nada hay que recordar la notación de conjuntos. Esta pues es una notación que nos permite descubrir lo que son los lenguajes regulares, pero nosotros lo que queremos es profundizar, o sea, ir un poco más allá y queremos tener una notación en que las representaciones de los lenguajes
sean simplemente texto, es decir, que sean solo caracteres, por ejemplo, letras, eh, para que sean más fácilmente comprendidos. Vamos a definir un lenguaje que va a ser entonces el de las expresiones regulares, en que cada palabra va a denotar un lenguaje regular. Tenemos por un lado entonces lo que es la definición matemática de las expresiones regulares, sea entonces sigma un alfabeto. El conjunto ER de las expresiones regulares sobre sigma contiene las cadenas en el alfabeto sigma U. Sé que esto puede sonar un poco extraño a la hora de decirlo así con tanta simbología, pero veamos ahora la expresión. Esta expresión es la expresión regular y cumple con las siguientes condiciones. Por ejemplo, el símbolo y este otro símbolo pertenecen a la expresión regular. Si el símbolo pertenece a sigma, entonces también pertenece a la expresión regular. Y por último, si la expresión 1, la expresión 2 pertenecen a la expresión regular, entonces la expresión 1 más expresión 2 pertenece a la expresión regular. Si la expresión 1, punto, o sea, multiplicación, expresión 2 pertenece a la expresión regular. Y por último, si la expresión 1, entre paréntesis, también pertenece a la expresión regular. Estas son las tres condiciones para que esto sea definido como una expresión regular. En las comillas que vemos en esta expresión, pues realmente solo son para, para enfocar que son cadenas de texto, o sea que no son expresiones matemáticas elaboradas, sino pues simplemente son cadenas de texto en este caso, ¿verdad? Entonces tenemos que las expresiones regulares pues son simplemente fórmulas que las cuales nos van a ayudar a representar cada una de estas fórmulas como un lenguaje aceptado, ¿verdad? Para comprender de una forma más intuitiva, es decir, solo por observación, por así decirlo, eh, la manera en que las expresiones regulares vienen a representar lenguajes, podemos considerar el proceso de verificar si una palabra, una cierta palabra W, pongámosle por ejemplo, pertenece o no al lenguaje representado por una expresión regular. A este proceso lo vamos a llamar como empatar. Entonces, para poder llevar a cabo este proceso, vamos a decir que una palabra empata con una expresión regular si ésta pertenece al lenguaje en el que está representada. Veámoslo más claramente con un ejemplo. Por ejemplo, si una palabra de una letra como A, por ejemplo, A de abeja, empata con una expresión regular si la otra expresión contiene a la A. Igualmente, B empataría con B en otra palabra. Puede sonar un poco simple, pero ya veamos un ejemplo más complicado, un nivel superior. Digamos, por ejemplo, la expresión A, B, C empata con esta otra. Paréntesis A por paréntesis B por C. Porque A, B, C puede ser dividida en A y B, C. Entonces A empataría con A en la expresión regular, mientras que BC empataría con B punto C, separando B y C de la misma manera, ¿verdad? Pasemos a hablar ahora lo que son, o mejor dicho, lo que es la metodología de diseño de las expresiones regulares. Mientras más complejo sea el lenguaje, pues es obvio que ya no vamos a poder hacerlo por intuición o por observación como habíamos estado viendo, sino que ahora vamos a necesitar hacerlo de una forma metódica. Vamos a utilizar técnicas ya elaboradas para poder llevar a cabo lo que es definir el lenguaje de la expresión regular. Entonces, una técnica que vamos a estar utilizando y que funciona en muchos casos es la de crear una estructura general de la expresión regular y vamos a estar dejando unos espacios dentro de esta misma estructura
Y estos espacios se van a llamar contextos. Los contextos también van a ser como mini expresiones que vamos a estar definiendo más adelante al tener la estructura general ya planteada. Entonces, para esto vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: obtener una expresión regular para el lenguaje en el alfabeto A, B, C, en el que las palabras contienen exactamente una vez, dos veces contiguas o dos veces juntas. Por ejemplo, las palabras AA, BB, BA, BBA pertenecen al lenguaje, pero no las otras que podemos ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aparece la B una sola vez, o si no aparecen tres veces juntas, o si no aparecen dos veces, las dos veces juntas. Entonces, esto no cumpliría con la condición inicial. Entonces, para poder resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es crear la estructura general, como habíamos dicho. Entonces, para esto tenemos que dos Bs van a ir juntas fijo, por eso es que están en medio. Y a los lados no tenemos algo definido. Entonces vamos a crear un contexto 1 y un contexto 2. Estos contextos, como dijimos, van a ser espacios que van a ser rellenados. Luego, empecemos entonces con el contexto 1. En el contexto 1 van a ir todas las palabras que no tienen BB para que no se repita con la BB que ya existe. Y además que no terminen en B, porque si no se juntarían 3 B seguidas en el centro. Para esto entonces tenemos que la expresión sería esta. Sin embargo, esta no está completa, porque lo que falta considerar es que no puede haber cualquier cantidad, o mejor dicho, sí va a haber cualquier cantidad de A's o cualquier cantidad de C. En cambio, en la expresión que tenemos, estamos definiendo cierta cantidad de A's y de C's, cuando esta es ilimitada. Entonces, para poder componer la expresión, quedaría de esta otra manera. De esta misma manera quedaría lo que es el contexto 2. La única diferencia en el contexto 2 es que la B, en lugar de no poder ir al final, esta no va a poder ir al inicio, puesto que habrían 3 B juntas. Entonces la única forma es que la B vaya al final, por lo tanto la expresión quedaría de esta forma, uniendo ya la expresión general que teníamos al inicio y los dos contextos.